Llegó usted a España siendo un niño, a una España destruida, a un Madrid de posguerra. Según usted, la destrucción es un olor. ¿A qué huele la destrucción? ¿Por qué es un olor? Porque también es visual, ¿no? Evidentemente que es visual y emocional también, ¿no? No, en alguna entrevista seguramente he hablado del olor, evocando cuando tenía un año y pico en Filipinas, en Manila, la ciudad donde nací, el final de la guerra, allí, la ciudad quedó totalmente bombardeada y estábamos en un hospital. Y no recuerdo, evidentemente, imágenes no recuerdo, pero sí recuerdo el olor de los muertos que estaban en la estancia donde estábamos, ¿no? Debajo de unas camas, con unos colchones, según me contaban, ¿no? De eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo del olor. Cuando de repente por ahí se me cruza un olor así un poco desagradable, que remite a la muerte, inmediatamente me traslada a Manila, ¿no? Al hospital. Qué fuerza tienen los olores, ¿eh? Es impresionante. Sí, olores. Cómo evocan. La distancia más corta entre dos puntos, el olor. En aquella época usted iba a comprar sus libros a la librería Espasa. ¿Todavía conserva alguno de aquellos libros que iba a comprar con devoción, casi, ¿no? Bueno, empecé robándolos, porque no tenía dinero para comprarlos, y los guardo como oro en paño. Ahí están y en cualquier momento te los enseño. Luego lo dejó todo, bueno, estuvo un tiempito, 15 días en la escuela para aparejador, pero aquello no parece que le hizo mucha gracia y lo dejó todo y se fue a París. ¿Y qué le marcó de la Ciudad de la Luz? Bueno, irse a París en aquellos años, bueno, yo quería hacer arquitectura, pero no lo pude hacer porque me suspendieron el PREU de entonces 2 veces y estaba claro que no era por donde tenía que discurrir, ¿no? Entonces me metí en la escuela de aparejadores para hacer la carrera de aparejadores y una vez terminada la carrera que me convalidara la carrera para seguir en arquitectura. Pero en fin, estuve 15 días, no soporté aquellos 15 días y con unos ahorros que tenía de unas pinturas que me compraron, me fui a París, bueno, pues a conocer la ciudad de la cultura, la ciudad de la luz, la bohème, la libertad, y sobre todo para ver muchas películas, que en aquellos años me interesaba mucho el cine y había películas que evidentemente que no se podían ver aquí por la censura. E inmediatamente creo que a las pocas horas de llegar a París lo primero que hice fue irme a la filmoteca a ver las películas que no podía ver aquí. Y al final el oficio de aprendiz es el más enriquecedor, el más largo, ¿no? Para usted, y dice que sigue siendo un aprendiz. Bueno, yo creo que la vida es puro aprendizaje, ¿no? Y no acabamos de aprender nunca, ¿no? Siempre nos equivocamos y se aprende de los errores, ¿no? Sobre todo. Y bueno, yo estoy en esa inercia, ¿no? de querer aprender, y sobre todo según me va quedando menos tiempo aquí en este planeta, tengo muchas más ganas todavía, tengo muchos más deseos de conocimiento, ¿no? Y la curiosidad cada vez se me despierta más, ¿no? Serán cosas de la edad, supongo. De todas maneras, yo pienso que el día que se deja de tener interés por descubrir y aprender, le queda a uno poco ya de vida, ¿eh? Bueno, no le queda vida. Yo creo que si no existe ese deseo de conocer, esa curiosidad, ¿para qué estar aquí, no? Es decir, sería muy tedioso y muy aburrido, ¿no? Como que se seca uno. Sí, bueno, se pierde la razón de ser de la vida, ¿no? Que es intentar un poco hacerte preguntas y ver un poco de qué va toda esta película tan fabulosa como terrible, ¿no? Y que a uno le ha tocado vivirla aquí con todos los pros y todos los contras, ¿no? A mí esto de estar vivos es un enigma que me fascina, ¿no? que me inquieta y que me despierta la curiosidad para ver un poco de qué se trata un poco todo esto, ¿no? Bueno, a principios de los 60 empezó a tocar la guitarra acústica con los Sonor o los Tigres. Estaban ustedes versionando al rey, a Elvis Presley. ¿Fue la música el hilo conductor para
que le llevó a la pintura y al cine? No, al revés, empecé a pintar desde muy joven. Empecé a pintar en serio, desde los 8 o 9 años, ¿no? Porque era lo que más en donde más cómodo me sentía. Sacaba muy malas notas en todo menos en dibujo. Y entonces era obvio que de seguir un camino estaba en ese ámbito, ¿no? Lo de la música fue accidental y fue bastante después, ¿no? Estos grupos que mencionas eran básicamente pues, para divertirme con los amigos, ahí, imitando a Elvis Presley, y sobre todo con la intención de ligar lo antes posible con la mayor cantidad de chicas posibles, ¿no? Bueno, han transcurrido 50 años y de momento nos deja usted, nos ofrece 35 LPs, 15 poemarios, 10 películas, 30 exposiciones individuales. Ha pasado usted a formar parte del patrimonio de la canción de autor en castellano, pero ¿por qué quiere que escuchemos sus canciones y le olvidemos a usted, que lo ha declarado no hace mucho? Bueno, me alegra conocer estas cifras que das. No he contado todas las exposiciones y todos los discos, pero bueno, si tú lo dices será cierto, ¿no? Realmente importa lo que uno hace, ¿no? No quién uno es, ¿no? Realmente uno es lo que hace, ¿no? Y de todo lo que he hecho, yo supongo que si algo tiene algún valor será lo que he hecho, ¿no? Mi persona importa muy poco porque somos tránsito aquí en este planeta y no queda nada de nosotros, ¿no? Lo único que queda es lo que uno ha hecho aquí en esta vida, ¿no? Su padre ha sido siempre muy importante para usted, una figura clave. Le resultó duro cantarle a su padre, pero finalmente lo consiguió. Padre, hoy me acuesto hundido en tus recuerdos, hundido hasta el cerebro, pero vacío por dentro. ¿Ha conseguido llenar ese vacío con el paso de los años? No, esos vacíos son para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Y mi madre también, evidentemente, pero con mi padre tenía una relación muy especial, ¿no? Era un ser generosísimo, una persona excelente, y siempre lo he tenido como referencia, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas ese vacío no se vuelve a llenar con nada, ¿no? ¿Cuál es su principal estímulo para seguir trabajando, Luis Eduardo? Pues volvemos un poco a lo de antes, la curiosidad, huir del aburrimiento, intentar aproximarme un poco a intuir un poco de qué va esto de estar aquí en este formato, sin saber por qué ni para qué, sin haberlo pedido, obligados de alguna manera a ser felices, a enamorarnos, a sufrir, a dudar, a ser seres perversísimos, a ser seres angélicos. Todo ese enigma me sigue fascinando y me empuja a aproximarme a las secretas intenciones que pueda haber detrás de todo eso que desconozco, ¿no? Escribir poesía, componer música, interpretarla, componer para otros, pintar, hacer cine. Bueno, le pongo en un brete que sí que lo sé, pero elija. ¿Qué es más? Es que la verdad no distingo entre una actividad y la otra, ¿no? Es todo lo mismo, se utilizan herramientas distintas, pero se trata de, bueno, pues de contar cosas, de expresar emociones, de expresar reflexiones. Da igual las herramientas que se utilicen, ¿no? Evidentemente intento utilizar bien esas herramientas, conocer bien el oficio de cada medio de expresión, ¿no? Pero no hay fronteras entre una manera de comunicarse y la otra, ¿no? En donde en donde acaba una manera de expresar, empieza la otra, ¿no? Donde acaban las imágenes de las pinturas, ahí necesito el sonido, la música, las palabras, ¿no? Y viceversa. Y el cine de alguna forma
aglutina un poco todos esos lenguajes, ¿no? El cine se nutre del teatro, de la novela, de la pintura, de la imagen, de la música, de la poesía. Reúne todas las artes y en sí mismo el cine tiene su lenguaje propio, ¿no? Es para mí el arte, el vehículo más completo para expresar lo que uno siente y lo que uno cree, ¿no? Y para atraer a las musas esquivas, ¿qué necesita? ¿La luz, la oscuridad, el silencio, olores, aromas, la soledad? Bueno, un poco todo eso que acabas de enunciar, ¿no? Pero esencialmente la soledad, ayudada con un poquito de alcohol, es una buena mezcla para provocar a estas señoritas que andan por ahí flotando. Dispersas. Volátiles. Sutiles. Yo digo que hay mucha gente, pocas personas, y ya si hablamos de seres humanos, pues no sé yo, no sé. ¿Siente usted que ya ha conseguido alcanzar la luz del ser humano con todo lo que eso implica? ¿Es usted ya ha llegado a la categoría de ser humano? Madre mía, qué pregunta, Carmen. ¿Ah? En absoluto. Creo que navego entre luces y sombras, ¿no? Todo esto es... Yo tengo una canción cortita que se llama De la luz y la sombra y que dice: voy andando sin norte, sin oeste, sin este y extraviado del sur, como gira este mundo de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Este es un viaje entre luces y sombras, y cuanta más luz encuentras, más sombras aparecen de nuevo, ¿no? No hay luz sin sombra ni sombra sin luz. Comprometido y batallador, tímido y provocador, desvalido y seductor. Así se le ha descrito en ocasiones. ¿Es usted todo eso? Preséntame a esa persona que te haya dicho todo eso, porque tengo muchísimas ganas de conocerla e intimar con ella. Vaya salida. Bueno, vamos a ver. A los 24 años se casó con Marichu, su novia. Pablo, Laura y Miguel vinieron después. ¿Alguno de los hijos se ha inclinado por alguna de las disciplinas artísticas que practica el padre? Bueno, los tres tienen talentos, ¿no? Sobre todo dibujando. Dibujan muy bien. El pequeño Miguel es el que toca un poco todas las teclas, es músico, pinta muy bien. Escribir no tiene tendencias a la escritura, ¿no? Eso más el mayor, Pablo, ¿no? Y Laura es, que está en medio, además, por ahí también navega entre unas indisciplinas y otras, ¿no? De sus hermanos. ¿Todavía sigue usted sintiendo a veces ese deseo de presentar su renuncia irrevocable a ser adulto? ¿Me la repites la pregunta? He perdido al principio. ¿Cuál es el...? Si todavía sigue usted sintiendo a veces el deseo de presentar su renuncia irrevocable a ser adulto. Eso lo ha dicho usted, ¿no? Sí. No, pues que la pregunta tiene varias premisas. Sí, vale. Esto... yo intento ser adulto porque para sobrevivir en este mundo que nos ha tocado vivir hay que ser adulto en el sentido de que hay que practicar el cinismo, de que hay que ser tramposo, de que hay que ser... hay que tener alguna perversidad en la manera de relacionarse con los demás, ¿no? Yo lo intento, pero me sale el tiro por la culata siempre, se lo hago muy mal y soy un desastre en ese sentido, ¿no? De modo que creo que no estoy en absoluto próximo a la edad del adulto, ¿no? Y creo que según va pasando los años, menos, ¿no? Menos. O sea, me voy identificando cada vez más con los niños y con los perros, ¿no?
¿Y cómo está ese niño de salud, ese niño interior de usted? ¿Está bien de salud? ¿Está fuerte? Bueno, está todavía con esa curiosidad que hablábamos antes, ¿no? Se mantiene viva esa necesidad de, de saber y de conocer, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que no he acabado con él del todo, ¿no? Lo intento, pero no puedo. Es más fuerte que yo. Una de sus canciones más tremendas, más desgarradoras, es Al alba. Es su himno contra la pena de muerte, nacido de su oposición frontal al régimen franquista. En aquel momento fue valiente, la sacó a la luz, se cantó, y yo imagino que aquello le debió traer algún sinsabor, algún quebradero de cabeza, ¿no? En aquel momento. No, la verdad, Al alba es una canción de amor que me salió de esa manera. Es decir, yo intenté tiempo atrás, antes de componer esa canción, escribir una canción que narrara un fusilamiento, ¿no? Con la idea de que esa canción se pudiera cantar y pudiera pasar censura, porque coincidía con la época, el año 74, 75, 73, 74, 75, que vivíamos en estados de excepciones constantes, con fusilamientos y quería hacer esa canción, pero no me salía. Intenté hacer una descripción, pero no salía, no era lo que yo quería. Y otras versiones eran muy panfletarias y tampoco era eso lo que quería, ¿no? No encontré el modo de darle forma a narrar una situación límite, como puede ser un fusilamiento. Entonces me olvidé de hacer la canción y me puse a escribir unas canciones de amor para otro proyecto, y entre esas canciones de repente sale Al alba, que tenía todas las connotaciones de esa canción que quería hacer, pero que salió sin que yo quisiera hacerlo. En esa época yo no daba conciertos. Casi todas mis canciones las cantaba Rosa León. Y Rosa, cuando escuchó la canción, también me dijo: esto parece que es alguien que van a fusilar. Y dije: no, es una canción de amor. Y bueno, pues la grabó, y en los conciertos ella, bueno, ya cuando condenaron estaban ya sentenciados los condenados a muerte del 27 de septiembre del 75, ella dedicaba esa canción a los condenados a muerte, con gran riesgo por su parte, ¿no?, en aquellos momentos, ¿no? Y en ese sentido la canción quedó vinculada a los fusilamientos del 27 de septiembre, ¿no? Como que la canción fue no la canción que quería hacer, pero vino cuando ella quiso, ¿no?, que es como lo que suele suceder cuando una canción necesita existir. Ahora vamos a hablar un poco de diversión, de fiesta y de toros. El toro es para usted, palabras textuales, las he leído, seducción y engaño. Es muerte, sexo, estética, riesgo, valor. Y usted dice que lo tiene todo. Pero últimamente hay muchos que están pidiendo su desaparición. ¿Deberíamos preservar la fiesta? A ver. Bueno, ahí entramos en terrenos ahí, pero no estoy de acuerdo en llamarlo fiesta. No. Donde hay muerte no hay fiesta, no es fiesta, ¿no? Para mí una corrida de toros, la tauromaquia, es una liturgia, es una ceremonia, es un ritual, ¿no?, en donde se representa la vida, ¿no?, el conflicto de la vida. Y además la representación es real, no es ficticia, ¿no? Allí la muerte es verdadera. El toro muere siempre, y el torero algunas veces también pierde la vida, ¿no? Y es un juego de poderes, ¿no? Yo soy radicalmente animalista, ¿eh? Yo nací, estoy seguro, nací primero perro y después ser humano. Es decir, que, y ha dicho que se va a volver a reencarnar en perro. Sí, ojalá, sí. ¿Por qué? ¿En perro? Porque creo que es un animal maravilloso, ¿no? Es un animal bueno, puro, inocente, leal, fiel, y además un animal muy bello, ¿no?, en todos sus formatos. Pero bueno, una cosa es la defensa de los animales, que yo estoy absolutamente
no puedo ver a nadie maltratar a un animal, ¿no? Pero la corrida de toros es otra cosa, ¿no? Evidentemente hay crueldad, el toro sufre, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, el ritual es una representación en donde entran en conflicto la fuerza bruta, que es el animal, que yo creo que es el hombre, y la inteligencia, que es el torero, ¿no? Que es la mujer. El torero se viste de luces, muy ceñido, se pone frente al toro para seducirle, para provocarle, para llevarle engaño. En eso la mujer es una artista, felizmente. Y ahí se trata de quién puede más, si la inteligencia o la fuerza, ¿no? Y luego hay una cosa que es, hay muchas cosas, ¿no?, en la tauromaquia que son muy esenciales. Por ejemplo, el respeto al terreno de cada uno, ¿no? Es decir, el torero tiene que respetar el terreno del animal, ¿no? Si no lo respeta, ahí le pega la cornada, ¿no? Se trata de cojar una faena que cuando sucede, hasta el que no entienda de toros ve que haya ocurrido algo, ¿no? Eso que dicen los taurinos, que se detuvo el tiempo, ¿no? Se detiene el tiempo y aquello es inexplicable lo que ocurre, ¿no? Y según me cuentan amigos toreros y tal, que tienen muchas veces sensaciones orgásmicas, ¿no? Que cuando se cuaja una faena es como el acto del amor en su momento de éxtasis, ¿no? Está el miedo, está el valor, está la inteligencia, está la búsqueda de la belleza, está el horror también. Son muchos elementos en donde se juntan esa cosa que llamamos de muy mala manera fiesta, ¿no? No es una fiesta, es un ritual cruel y bello al mismo tiempo. Contradictorio como la vida misma. Y luego, perdona, es un espectáculo, también la palabra no me gusta, pero es más ceremonial, pero en fin, muy democrático, es decir, tremendamente democrático, porque si la faena sale bien, el público saca los pañuelos y democráticamente se decide que se le premie con una oreja, o con dos, o lo que fuera. Y si el torero lo ha hecho muy mal, sale a almohadillazos de allí, ¿no? Ya puede haber estado una tarde estupendamente bien, si sale a hombros en lord de multitudes, y otra tarde que está mal, sale totalmente protegiéndose de los almohadillazos que le quedan, ¿no? que le tiran, ¿no? De modo que son muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué dice usted que el peor enemigo de Dios es la Iglesia? Aquí podemos estar horas, ¿no? No, yo creo que una cosa es la religión y otra cosa es el sentido religioso de la vida, ¿no? Que yo creo que tenemos todos. A partir del momento que nos hacemos preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ya somos siendo religiosos, ¿no? En el sentido de que estamos intentando buscar respuestas a una serie de preguntas que son indisolubles al ser humano, ¿no? Y la religión ya es una institución. Una cosa es la búsqueda del sentido de las cosas, de la razón de ser de las cosas, ¿no? Que eso es un sentido religioso de la vida, y otra cosa es la religión, que ya es una institución, ya es un negocio, ya es una parafernalia, ya es todo lo contrario a lo que yo entiendo que puede ser Dios en el caso de que Dios exista, ¿no? Y por eso digo, bueno, que el peor enemigo de Dios es la Iglesia, ¿no? Estábamos en 2012, vamos a cambiar de tema, y en ese momento usted hablaba de perplejidad ante la situación de inseguridad, de vértigo, de amenaza de quedarnos a la intemperie, y decía tener angustia por no ver alternativas, por no creer lo que se nos estaba contando. Decía, estábamos gobernados por terroristas financieros, que son quienes deciden. Estamos empezando 2016. ¿Cuáles son sus sensaciones ahora, señora? Pues me reafirmo en lo que dije entonces, es decir, que ahora ya son mafias terroristas quienes realmente gobiernan el mundo, ¿no? Ni siquiera
creo que ni siquiera ya es un sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Hemos ido más allá, tan más allá que estamos volviendo al feudalismo. Son señores feudales con nombres y apellidos que están en las listas de Forbes, que son ellos los propietarios del mundo, los propietarios de la economía, los propietarios de la política, y ellos son quienes deciden qué es lo que tiene que suceder, ¿no? Estamos volviendo al medioevo, es decir, que están los señores feudales que tienen todos los derechos, nosotros somos unos súbditos que tenemos que pagar nuestros diezmos y tal sin ningún tipo de derecho, cada vez menos derechos. Estamos volviendo a las cruzadas, otra vez la guerra contra el infiel. Estamos volviendo a los alquimistas con esta obsesión por el oro, por convertirlo todo en oro, inmediatamente, ¿no? Estamos volviendo a las epidemias, epidemias ya prefabricadas por, sí, vaya usted a saber quién, los intereses de la industria farmacéutica son oscuros, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que el avance del sistema capitalista es un retroceso a casi lo peor de la sociedad humana, que es el medioevo, ¿no? Los autores pensionistas... Aparte que estamos viendo, ¿no?, que estamos en un sistema neoliberal que yo no sé cuáles son las glorias y los éxitos de este sistema. Estamos viendo estos desastres que estamos viendo, que son debidos a este sistema, esta desigualdad cada vez mayor. Ahora hace poco el congreso este de alta tecnología, con los teléfonos ya que hacen de todo, ¿no? Y al mismo tiempo los refugiados que están muriéndose en las pateras para poder salvar la vida, porque la muerte está en su país, ¿no? Es decir, hay unas incongruencias y unas contradicciones salvajes, y eso es debido a, entre otras cosas, esencialmente a un sistema económico y político llamado neoliberalismo, que es lo que impera en el mundo. No sé cuáles son las maravillas del neoliberalismo. Ese poder que tiene la tecnología, la información, oyéndole, se pregunta uno, tal vez está pensado para esclavizarnos más que para liberarnos, nos lo venden como una liberación, ¿no? Como un ir más allá. Bueno, todo adelanto tecnológico es positivo, ¿no? Siempre y cuando sirva a los intereses del ser humano como tal ser humano, ¿no? Y creo que estamos llegando a un punto de sumisión a esa nueva religión que es la tecnología, ¿no? Yo lo llamo teocnología, ¿no? Es el nuevo teos, ¿no? Que invade el mundo. Es decir, el sometimiento a las maravillas de la tecnología es evidente, ¿no? Y el instrumento en sí no es amoral, es decir, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Es decir, depende del uso que se haga, ¿no? Pero nos inducen a usarlo de la forma más perversa, ¿no? Y sobre todo, ahí ocurre todo, ¿no? Ocurren cosas buenas y ocurren cosas terribles, ¿no? Pero es un arma muy arriesgada y muy peligrosa, en el sentido de que cualquier niño tiene en su mano un móvil y puede tener acceso a cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Entonces entiendo que en los colegios haya esa poca vinculación entre lo que se enseña y lo que les puede interesar a los niños. Es obvio que les divierte mucho más irse al teléfono y meterse ahí, navegar por los sitios más insólitos, ¿no? La tecnología es útil siempre y cuando sirva a la sociedad en cuanto a seres humanos civilizados que evidentemente tienen tendencia a aprender más del otro, a saber más del otro, a comunicarse, todo lo que sea
lo que sirva para que seamos más seres humanos está muy bien, pero lamentablemente creo que hay más tendencia hacia el lado perverso de ese artilugio. Las últimas elecciones en este país nos han colocado ante un panorama bien diferente de lo que hemos estado viviendo. Complicado, asociaciones, parlamentos, encuentros. ¿Usted qué preferiría, una gran coalición o unas nuevas elecciones? Ya aprovechamos. No se trata de elecciones o coaliciones, ¿no?, sino de sentar las bases de otra manera de entender la política. Vuelvo un poco a lo que he dicho antes del neoliberalismo, ¿no? Europa, por ejemplo, ¿no? Esta no es la única manera de ser Europa. Podemos ser Europa de otras maneras, ¿no? Yo quisiera que, ya limitándonos a Europa, ¿no?, que esta Europa tuviera más que ver con Grecia que con Wall Street. Y lamentablemente la tendencia es ese manicomio de Wall Street, ¿no?, en donde se especula no con la riqueza, sino con el dinero, ¿no? Y yo quisiera que hubiera políticos que intentaran refundar ya no Europa, sino refundar el mundo de otra manera, en la que cualquier persona que tenga un trabajo pueda vivir dignamente de ese trabajo. Que la cultura no sea la última cosa que importe, ¿no?, cuando debe ser una de las primeras. O sea, un país, una sociedad, una civilización es su cultura, sobre todo su cultura. Ahora estamos celebrando el aniversario de la muerte de Cervantes, ¿no? Así que yo no sé, yo creo que es un poco más importante Cervantes que no los políticos. Los políticos desaparecerán, Cervantes permanece, ¿no? Entonces yo creo que hay otro mundo es posible, ¿no? Redundo un poco en la frase, en el tópico, ¿no? Pero no veo que ese nuevo planteamiento del mundo esté en la política establecida, ¿no? Sí hay unas corrientes nuevas que están saliendo, que están intentando crear otra manera de convivir en otro tipo de política y en otro tipo de economía, ¿no? Es un embrión que está empezando a desarrollarse, y yo creo que va a empezar en el sur de Europa, en los países mediterráneos. Y hago un poco una broma de que, como nos llaman los de arriba, nos llaman pigs, cerdos, ¿no? En inglés Portugal, Italy, Greece, Spain, ¿no? Y me falta la F de Francia, que poco a poco Francia también se está mediterranizando más y está dejando de ser país del norte, a pesar de esas contradicciones ideológicas que tiene en cuanto a extremas derechas, ¿no? Y sugiero que poner la F delante, FPIGS, FPIGS, sería bueno, las siglas de Frente de Países Independientes del Gran Sur. Un Gran Sur que es muy amplio, ¿no?, que va desde Chipre a Portugal, ¿no? Esos países en donde la cultura ha sido esencial, todos provenimos de una cultura greco-latina, y que a lo largo de la historia ha aportado todo lo positivo de la civilización, ¿no?, la democracia, la filosofía, la arquitectura, los cánones de la belleza, las olimpiadas, si quieres, el teatro, casi todo surge de Grecia, ¿no? Esa es la Europa que yo creo que merece la pena intentar construir, ¿no? Pero para eso hay que tumbar un poco todo este tinglao que hay montado, que simplemente sirve a los intereses de los grandes mafiosos del capital. Su padre nació en Barcelona, usted
evidentemente y habla catalán. ¿Qué hacemos con Cataluña? Estamos ahí, todo el mundo realmente preocupados, ¿no?, por el tema catalán. ¿Cómo lo ves? Perdona que La no broma sé de lo... Londres. Sí, la broma de Londres. Bueno, yo he vivido parte de mi infancia en Cataluña, hice el servicio militar en Cataluña, tengo familia en Cataluña, mi padre era catalán, hijo de andaluces, y siento a Cataluña como muy mía, ¿no? Y yo no quisiera que Cataluña se cesionara, ¿no? Todos somos la misma familia. Históricamente somos la misma familia y todos hablamos la misma lengua con músicas y distintas y con ¿cómo te diría? Con músicas distintas, ¿no? Pero todos hablamos, vuelvo al latín, al greco-latín, porque hay tantas palabras griegas en el castellano y en el catalán y en el francés y en el italiano y en el portugués como latinas, ¿no? Somos todos hijos de una cultura grecolatina. Por cierto, una lengua imperial, la latina, del imperio romano, impuesto a sangre y fuego, y que hablamos una lengua impuesta por un imperio, ¿no? Y creo, concretamente con el tema de Cataluña, yo creo que antes o después va a haber que consultar a los catalanes qué es lo que quieren hacer, ¿no? No veo otra manera de resolver el tema, ¿no? Porque imponiéndose sobre lo que desea la mitad de los catalanes no vamos a conseguir nada. La imposición no consigue nada. Entonces creo que lo más lógico es preguntarles democráticamente qué es lo que quieren ser. Yo creo personalmente que la mayor parte querrán pertenecer a España, ¿no? Es mi punto de vista. Es decir, yo no quiero que se vayan. Me duele cuando lo pienso. Es como si me arrancaran parte de mi cuerpo, ¿no? Como que voy a... Mi familia que vive allí van a ser extranjeros. Eso no me cabe en la cabeza, ¿no? Emocionalmente, sentimentalmente, culturalmente, entiendo que somos la misma familia, ¿no? Ahora, creo que antes o después habrá que consultarles y que ellos opinen lo que quieren ser. Hablábamos justamente de la musicalidad de las lenguas. Usted habla tagalo, inglés, francés, catalán, español. Es fascinante la musicalidad de las lenguas, pero dígame, para usted, ¿cuál de esas lenguas es la más sensual? Ay, depende del momento. Sensual. Es un tópico decir que la lengua francesa es la más próxima a la sensualidad, ¿no? Y puede que sea así, ¿no? Todas las lenguas son muy bellas, todas, porque todas construyen el conocimiento. A través de las lenguas uno puede conocer una cultura y puede hacerse respuestas a determinadas preguntas, ¿no? Si nos fijáramos más en las raíces etimológicas de las palabras, llegaríamos a conclusiones muy inquietantes, ¿no? Todas las lenguas son bellas siempre y cuando sirvan para comunicarse. Una lengua sirve para comunicarse. Y se trata de eso, de que nos comuniquemos, no de que rompamos la comunicación, ¿no? Ahora, por las músicas de las lenguas que me preguntas, yo creo que el francés debe ser, la melodía del francés es muy sensual y muy seductora, ¿no? Pero creo que, sin embargo, para indagar los laberintos del conocimiento, creo que el castellano es probablemente la lengua más indicada, ¿no? Casi más que el griego, te diría. No sé, no hablo griego,
pero eso de que haya una diferencia, castellano y el catalán también, es decir, que hay una diferencia entre el ser y el estar, eso es muy importante, es decir, que eso no está en ninguna otra lengua, ¿no? No es lo mismo ser que estar, ¿no? Llamar al destino sí, no, me parece maravilloso, ¿no? Muy definitorio, ¿no? Que eso que llamamos el yo, la conciencia de su propia conciencia, el yo, ¿no? Que cada uno tengamos un yo y que mi yo sea mío, tu yo sea tuyo y su yo sea suyo, es fascinante. Esto es un poco una broma, ¿no? Pero creo que el castellano es una lengua que es muy práctica en cuanto a profundizar en conceptos que andan por ahí un poco confusos, ¿no? ¿Qué canciones de amor le han impresionado más en su vida? Pues hay muchas, ¿no? Pero seguramente Ne me quitte pas de Jacques Brel, el Yesterday de Lennon, hay muchas, ¿no? Digo, en una presentación, en un concierto, el Para Vivir de Pablo Milanés, hay muchas canciones, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay una que es una canción de amor de un artista a otro artista, ¿no? Que es Vincent, de Don McLean. Es una canción bellísima, es una canción de amor de Don McLean a Van Gogh, ¿no? Y creo que es difícil superar la ternura y la emoción que hay en esa canción. Los girasoles, giralunas. Uh-huh. Giralunas, decía usted que es una fábula contra esa gran mentira que es la sociedad actual marcada por el capitalismo salvaje y la corrupción generalizada. Y ahora Giralunas está volviendo, nos lo vuelve usted bueno, no usted exactamente, sí, pero acompañado de los jóvenes que hacen versiones de sus canciones. Usted rompe siempre barreras generacionales, eso es una maravilla que usted no se sabe muy bien cómo consigue, pero lo consigue. No, me estás hablando de usted, te estoy dejando que me hables de usted cuando me siento muy extraño con el usted. Ya, pero así que digo, para no cortarte, ya te corto ahora. Cuando nos hemos cambiado de plano, sí. No pasa nada. Bueno, no sé, esa gran mentira, si ahí estamos girando en círculos como el giralunas, pero el giralunas es rebelde, ¿no? No quiere girar como le manda el sol, ¿es así? Sí, el giraluna es un girasol disidente, insumiso, un poco rebeldito, que cuando cae la tarde, en vez de agacharse y humillar como los demás girasoles, él permanece erguido mirando al cielo, ¿no? Porque intuye que tiene que pasar algo. Entonces, bueno, pues es una pequeña fábula que cuento antes de cantar la canción, Giraluna. Y bueno, efectivamente pasa el tiempo, llega la noche, salen las estrellas, sale la luna, y la luna, como todas las noches, echa una mirada al planeta Tierra y de repente ve ese campo de girasoles todos agachaditos y uno todo ahí erguido, ¿no? Y dice, esto no es normal, tengo que ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces viaja millones de kilómetros y se pone justo enfrente del giraluna. Entonces, bueno, Giraluna es la primera vez que ve la luna, ¿no? No la había visto antes. Y se queda extasiado, fascinado viendo la luna. Y la luna, al verle tan emocionado, dice, bueno, pues se merece un premio por su constancia. Y el premio consiste simplemente en girar y mostrarle su cara oculta. El premio es enseñarle su cara oculta al giraluna, ¿no? Y bueno, el giraluna pues se queda todavía mucho más en éxtasis, ¿no? Porque está viendo lo que los demás no pueden ver. Y ese premio se lo da el giraluna, la luna al giraluna, por 3 motivos. Uno, porque tuvo fe; el segundo, porque no perdió la curiosidad; y el tercero, porque tuvo criterio propio. Esos son los motivos que valora la luna
en el girasol este insumiso, ¿no? Pero luego pasando el tiempo, esa otra cara de la luna ya no es tan hermosa, ya no es tan fascinante, ¿no? Y empieza a ser un poco agresiva. Y a ello no te cuento más porque es la segunda parte del cuento, que está en una película dibujada por mí, en animación, dibujos en animación, que está en un DVD junto al disco de homenaje, este que has mencionado, que se llama Giralunas, ¿no? Es un disco con canciones mías que han elegido los más jóvenes de esta cosa que llamamos canción popular, y cada uno ha elegido una canción y se la ha recreado, y el título del disco es Giralunas. Ahí está el disco y la película en donde dibujo esta fábula que te he contado. Comparte con nosotros tu mayor deseo, anda. Mi mayor deseo, a estas horas, madre mía. En general. Sí, en general. ¿Tiene que pasar algo? No sé, tu mayor deseo para el futuro. Pues un poco lo que te he comentado antes, ¿no? De intentar convivir de otra manera, de intentar valorar la vida de otra manera, de intentar ser felices en aquello que realmente importa, ¿no? Estamos perdidos en un bosque en donde tiene más importancia lo más anecdótico, y perdemos la esencia del bosque, que es el árbol, ¿no? Seguramente será el título del próximo disco que voy a hacer, El bosque no deja ver el árbol, ¿no? Estamos emboscados ahí sin capacidad de valorar el árbol, que es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, el árbol en donde anidan los pájaros, el árbol que da sombra, el árbol que da madera, el papel, en fin. El oxígeno sobre todo. Y estamos ahí perdidos en laberintos emboscados, ¿no? ¿Para cuándo el nuevo disco? Pues quisiera grabarlo a finales de año para tenerlo para primeros del próximo año, ¿no? Porque ahora estoy con la gira de esta gira antológica, celebrando, por decirlo de alguna manera, el medio siglo desde que empecé a escribir canciones, y cuando acabe con la gira me encierro a grabar las canciones nuevas, y Dios dirá cuándo estará. Gracias. A ti, Carmen, gracias. Hasta luego.